Buenos días, hoy nos encontramos en el primer seminario internacional de historia y antropología amazónica. Nos acompaña el sacerdote Campo Elías de la Cruz. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Agradezco este espacio y creo que es un momento privilegiado para el departamento que la Academia de Historia haya planteado este evento de una reflexión profunda sobre el quehacer, bueno, digo yo, de la construcción de país y nación desde estos territorios y entre esos el papel que ha hecho la Iglesia en estos años. Padre, y hablando del papel preponderante de la Iglesia, históricamente que ha jugado, ha tenido un papel muy importante en estos territorios, cuéntenos sobre eso, ¿cómo ha sido la presencia de la Iglesia hasta el día de hoy en este gran territorio? Uno es hijo de su tiempo y bueno, hablo de lo que me ha tocado a mi ver. Bueno, de hecho ya voy para 30 años aquí de sacerdote, cumplo ahora en junio 30 años y me parece a mí que puedo dar cuenta un poco de este caminar de estos 30 años. Lo primero que yo quiero decir es que hubo gente que llegó de fuera al trabajo de iglesia y se dejó tocar a profundidad por la realidad del departamento. Es decir, se empezó a generar, yo creo, un diálogo con las comunidades y las culturas. Obviamente estoy hablando de Trinidad, estoy hablando, nosotros somos hijos somos posconciliares después del Concilio Vaticano II, y yo creo que abrió puertas a pensar en una iglesia mucho más inculturada. Tuvimos la oportunidad, yo creo, de tener también en Colombia personas que ayudaron un poco a generar una corriente de pensamiento, yo diría, respetuoso frente a las comunidades y como entrar un poco con más humildad a las culturas, ¿no? Saber que allí en las culturas están las semillas del verbo, que uno no lleva a Dios a las culturas, que Dios ya está en las culturas y que lo que tú haces es desvelar la riqueza que hay dentro de las culturas y entender que el Evangelio dignifica las culturas primero. Yo me parece a mí que ese principio es fundamental porque yo creo que es una forma de entender este nuevo campo de la Iglesia. Y como le digo, veníamos con esa corriente muy linda de una oxigenación del Concilio Vaticano II, el documento de Puebla, Medellín mismo, y entre ellos algunos obispos muy queridos, entre ellos Monseñor Gerardo Valencia Cano en Colombia, fue el primero que acá en Colombia, siendo presidente de misiones, invita a Richard Dólmato para que venga este querido antropólogo, para poner un poco en el corazón de la Iglesia saberes más, digamos yo, herramientas que permitan llegar a las culturas, como le digo, de una manera un poco más respetuosa. Y yo creo que eso permitió acá en el Putumayo, ya entro, digamos, al tiempo que me ha correspondido a mí. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Monseñor Arcadio Bernal Supelano, redentorista. Era un obispo para mí impresionante porque era un hombre que se abría al diálogo, me impresionaba la cercanía con las culturas, pero fue un poco triste, qué pena, me repites tu nombre, es que... Saúl, perdóname, Saúl, y yo te digo, fue un poco triste porque cuando Monseñor, de estar unos años acá, como que tomó ya, digamos, pudo entender esta etnicidad de estas culturas, nosotros entonces lo trasladaron. Pero bueno, él fue el primero, yo creo, uno de los obispos que dejó ya un plan pastoral con una línea muy linda, con pastoral indígena, pastoral de frontera. Yo recuerdo, había una emerger, era muy lindo. Fue una época hermosísima. Ahí surge un grupo de sacerdotes redentoristas. Bueno, ahí hay algo muy lindo porque nosotros, por eso digo, uno es hijo de su época y de su tiempo. Tuvimos la posibilidad de conocer sacerdotes que venían, digamos, además de su formación como sacerdotes, venían ya formados en otras áreas muy lindas como la antropología. El padre Pedro era un antropólogo extraordinario, un cura redentorista que visitaba estas culturas y lo hacía, yo diría, con un respeto tan lindo que uno en esa época, pues vos entiendes, Saúl,
la forma tan linda de entrar a estos grupos, ¿no? Sociología, habían personas en diferentes áreas. Yo creo que esas disciplinas nos permitieron generar yo diría, un proceso de iglesia muy lindo, hasta el punto de que ahí, entre esos hijos de eso, está el padre Alcides Jiménez, que fue asesinado el 11 de septiembre del 98 en Puerto Caicedo. El padre Alcides logra recoger, yo diría, los aprendizajes de esta escuela redentorista, con diagnósticos de realidad permanente, porque era partir de diagnóstico de realidad, de un plan pastoral que partía desde ahí, creamos Horizonte y después nos regresamos a ir por etapas cumpliendo ese horizonte a largo plazo. Entonces de ahí nace, yo creo que todo ese trabajo alcidiano, como yo le llamo, y allí se gesta, yo creería, como una iglesia que empieza a valorar, a mirar la Amazonía desde otras esquinas. Y una cosa muy linda fue que, para mí, tal vez la más grande, fue que nos dejamos un poco tocar por la realidad, ¿no? Estoy hablando del 98, épocas durísimas de violencia. Por supuesto. El asesinato del padre, sacerdotes que tuvieron y tuvimos incluso que salir del país, pero fue de las experiencias de aprendizajes profundos. La iglesia se sintoniza con el caminar de la Amazonía, entra la reflexión de la Amazonía con Alcides. Alcides era la única parroquia donde encontrabas todas las semillas. El lugar más visitado, creo que incluso que cualquier alcaldía era la iglesia, porque la iglesia entra de lleno, entra con salud preventiva, con soberanía alimentaria. La iglesia entra con la promoción de la mujer, de hecho de ahí nace Ruta Pacífica, que hoy saben claro. Aquí, nace Asmún. El padre entra en una reflexión del papel de la mujer, plantea el padre todo lo de los molinos de caña, empieza toda la parte productiva. El padre plantea que frente a la coca se puede tener soberanía alimentaria, es decir, el padre plantea un paradigma de desarrollo. Es que hay cosas de la iglesia que realmente tocan a profundidad. De hecho, celebramos hoy los 25 años del padre, pero junto al padre está una corriente, por ejemplo, Jorge Gómez, está el padre Tamayo, un redentorista que murió en el África. Hay ahí una camada de una gente lindísima. Yo diría, le digo, Saúl, de una entrega absoluta. Y hay gente aquí de una entrega absoluta. Claro, yo diría, Saúl, ningún trabajo, y podemos preguntarlo en toda disciplina, va a ser perfecto. Yo creo que siempre necesitaremos aprender y desaprender, siempre. Y yo creo que también eso es muy importante en quien hace camino con las comunidades y las culturas. Ahí nació algo muy lindo que fue la Escuela de Agentes de Pastoral. Y agentes de pastoral que hoy tienen, yo diría, unos desempeños gigantes en campos de la emisora. Por ejemplo, el padre crea la emisora, se crea hoy la Red Cantoyaco, que es la que hoy funciona a nivel del departamento. El tema de la educación, por ejemplo, aquí viene algo que es muy significativo. Nosotros en el año 98, creo que fue una de las épocas más duras de la violencia, un grupo de amigos decidimos. El conflicto, lo que hace la guerra es meterte en un círculo donde tu respuesta es más reactiva. Es decir, yo recuerdo el sur evalúa el Plan Colombia, el sur responde al Plan Colombia, cuántos asesinatos, una guerra que te mete y no te da tiempo de pensarte a largo plazo. Nosotros allí, un grupo de sacerdotes, de laicos, decidimos decir no, tenemos que pensar en una propuesta a largo plazo, que no sea condicionada por la violencia y la guerra, y se pensó en la educación. Ahí nace lo que es el IMA, el Instituto Misionero de Antropología, que se trae obviamente con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia y bueno, está hasta hoy. Yo creo que estamos cerca de 1000 egresados, etnoeducadores, trabajadores sociales, algunos convenios con la Universidad Nacional, pero siempre colocando, transversalizando un poco yo diría, el humanismo cristiano y valorando las espiritualidades de los pueblos. De hecho, yo quisiera también decir, hubieron comunidades religiosas para mí muy importantes acá, las comunidades franciscanas. Yo creo que no se puede entender un poco el tema de la educación sin el papel de las franciscanas, de los hermanos maristas, por ejemplo.
que fueron el Colegio Seminario de Sibundoy, que de hecho el Alto Putumayo era el que más aglutinaba a gente del Alto Putumayo, era para el Alto, se le llamó la capital cultural del departamento a Sibundoy, precisamente veníamos de esta herencia que habían dejado allí los capuchinos arriba, dejaron como esa idea de que era importante la formación y la preparación. Padre, ahí hay una cosa muy interesante que usted plantea. Bueno, entre otras, tenemos un amigo en común, lamentablemente ha fallecido, que es el padre Constantino, el director en su momento de Lima en Medellín, ¿cierto? Y ahí es donde viene como algunas reflexiones. La primera es que por lo general siempre se ha pensado que la iglesia en Colombia no se ha visto envuelta, ¿cierto?, en esa espiral de violencia que ha tenido el país y que desde luego se recrudece en algunas regiones, y esta región fue una de ellas en las que la violencia en esa etapa de transición entre el siglo XX al XXI tuvo muchísima incidencia y murieron muchísimas personas hasta el punto de verse comprometida la iglesia, y algunos sacerdotes como el padre Alcides fueron aniquilados dentro de esa lógica barbárica de la guerra. Pero usted menciona un tema muy importante que yo creo que es muy significativo, y es el traer el Instituto Misionero de Antropología. ¿Qué significó eso? No solamente para la iglesia, sino para las comunidades que para ese momento no tenían acceso a una formación universitaria, salvo verse obligada a ir a Nariño o ir al interior del país. Sí, Saúl, yo creo que hemos dicho que Lima es una corriente del espíritu del posconcilio. Alguna vez el padre Óscar Osorio decía a Campo Elías, esto lo sostiene el espíritu. Voy a decirlo porque económicamente usted sabe que es una beca. El Lima nunca ha buscado capitalizar primero, y eso a mí me impresionaba. Yo decía esto, y bueno, y la experiencia de vivirla en Medellín, Saúl, porque pude ver allá que era otra forma diferente de ser universidad, es donde tú te encuentras con la diversidad étnica del país, donde no solamente es el profesor el que enseña, sino que tú te encuentras con gente que está construyendo también en tus territorios. Y yo creo que la venida de Lima al Putumayo, fue en el año 2000, precisamente, Saúl, allí hay algo tan meritorio. Yo le decía de feliz memoria al padre Constantino, a quien lo recuerdo muchísimo, yo le decía al padre, es que Lima nace en el momento de la más dura degradación de la guerra. Nace, es que fue algo para mí, y era quitarle a potenciales jóvenes para la guerra, ponerlos a pensar y construir país desde otras esquinas. Mire usted, desde el arte, del amor a la tierra, a la Amazonía. Pero me gustaba mucho era que el Lima quería dar una prioridad a quienes no tenían posibilidad de ir a las grandes universidades. Todo acá hicimos, bueno, y Saúl, ahí hay una cosa muy linda, porque empezamos con 36 estudiantes en Puerto Asís, y a veces ya parecía que se nos caía porque los profes no podían salir, habían toque de queda, y los profes, yo valoro ese espíritu de sus queridos profes, hasta que hoy hemos logrado que sea de la sur colombianidad. Tenemos estudiantes del Cauca, tenemos estudiantes de Nariño, de las pastorales sociales de Nariño, tenemos del Amazonas, del Caquetá, por supuesto, y gente del Putumayo. Es decir, el Lima, que no busca capitalizar, sino favorecer, hace unos valores agregados, Saúl, que para mí son grandes. Una, es que volvió a que los pueblos indígenas conocieran más su territorio. Lo que hoy están haciendo aquí en este evento me recuerda prácticamente un poco lo de Lima, porque en últimas es quien conoce, ama. Conocer la Amazonía en su espiritualidad profunda a mí me parece grandioso. Y aquí surgió una cosa que es muy linda, que esa sí fue una idea que también, no sé, no la iluminaron. Dijimos, no vamos a graduar
Ustedes expondrán aquí un 50% con profesores, pero el grado se hará en terreno. Entonces hemos ido a graduar al Amazonas, por ejemplo, los Muru y Huinán, hemos ido a graduar a Nariño, pero la graduación cambia porque el trabajo de grado, son 4 áreas hermosísimas que Saúl las conoces, hay una que es soberanía alimentaria, el otra que tiene que ver todo con el tema digamos, de identidad cultural, desde el chumbe hasta recuperar el canasto, hasta la fiesta del Día Grande del Perdón, por ejemplo, y una apuesta que le llamamos política por la paz, que es todas las historias de violencia y lugares emblemáticos como la masacre del Tigre, tenerla ya en trabajos de grado. Hemos logrado en esas, y lo otro es la pedagogía propia, es decir, cartillas en lengua materna. Entonces yo creo que eso ha dado yo diría, se ha podido conjuntar y recoger, Saúl, un conocimiento de la Amazonía. Nosotros en este momento tenemos una recopilación de trabajos, creo yo, de todos los pueblos de acá. Es una riqueza que tenemos que dar el paso para empezar a visibilizarlo, a que la gente lo empiece a conocer, que es algo muy lindo. Pero yo, paralelo a ello, creo que nosotros nos hicimos apuntalar mucho por el trabajo del padre Alcides y de los padres redentoristas. Hablo de lo que me ha tocado conocer a mí, Saúl, ¿no? Que fue lo que yo recibí desde el seminario hasta ahora. Yo creo que lo de Alcides, lo de los padres nos permitió unir y darle el impulso a la universidad, a Lima, y yo creo que presentar como una de las apuestas, yo estoy seguro que ha sido una de las apuestas donde hemos podido llegar a los rincones más grandes. Es decir, la Iglesia ha hecho lo que el Estado no ha hecho realmente en Colombia. Y yo creo que ahí está la valoración, Saúl, si habláramos un poco ya del trabajo de la Iglesia. Primero, la Iglesia está en los lugares de guerra y de violencia. Yo le tengo que confesar que conozco compañeros míos casi que no pueden hablar, pero están en zonas de guerra. Hoy que yo le hablo, vengo del lugar donde los padres no pueden salir, pero ahí están. Es decir, la Iglesia ha hecho lo que el Estado no lo ha hecho. Bueno, hubo un tiempo, Saúl, que aquí la Iglesia tuvo que levantar muertos porque nadie lo hacía. Fue tanto el conflicto que el padre tenía que ir al cementerio a recoger las bolsas negras donde ponían cadáveres ya descompuestos de mucho tiempo y nadie lo hacía. La Iglesia tuvo que acercarse ahí. Ahora, yo también tengo que decir, Saúl, algo, porque no quiero pasar un poco aquí, digamos, de presumir un poco de... No. Yo también tengo que decir, seguramente nos ha faltado un poco más, digo, tal vez de poder entender un poco más otras espiritualidades, por ejemplo, dar valoración de otras. Nos cuesta, nos cuesta. Entender que la espiritualidad que tienen estos hermanos indígenas son tan profundas, y el Papa ya lo reconoce y nosotros a veces un poquito medio encerraditos allí. Pero bueno, eso también es un aprendizaje y creo que nos vamos abriendo. Yo llegaría a creer que hoy el Lima ha sido una posibilidad de desarrollo para el departamento. Cuando llegamos en una educación en el año 2000, en el 2011 trabajo social. Cuando llega trabajo social se hace otra sede y se crea en Segundo y la sede, la primera en Puerto Asís. Y nosotros, Saúl, frente a eso, ya en el caso mío, cuando yo entré, pensé que era necesario tener una subsede y empezamos a hacerle el trabajo y logramos en Caicedo tener hoy un espacio, son 7 hectáreas, es una montaña, es la única montañita, el resto es potrerización. La universidad, la UP, nos regaló la primera aula, es un aula vital, es una maloca muy linda, tenemos una maloca también pequeña ahí tenemos ya trabajos de grado donde se empezó a sembrar arbolitos nativos, es recuperar los árboles nativos. Ahorita vamos a abrir el sendero, ahí está el centro de documentación y empezó a tener cuerpo. Y ahora vamos al segundo paso, que es, creo que alguna vez Saúl lo había comentado, queremos que la celebración de Lima, que son 23 años de presencia, más los 25 años del padre Alcides, dé un parto nuevo, y es la escuela Padre Alcides Jiménez, que es una escuela itinerante. Creemos que vale la pena que, digamos, sea itinerante y esté en el alto, el medio, ya es para gente que no tiene la posibilidad de ir a la universidad, pero que tiene ganas de apuntalar. Y yo terminaría allí, Saúl, diciendo que también creo que nosotros, Lima tiene una cosa que es muy linda y son los foros. Cada semestre se hacen foros, hacemos uno en el alto, uno en el bajo. Hemos puesto mucho el tema de paz.
el tema del desarrollo. Hemos tenido invitados especiales del país, aquí hemos tenido gente muy linda que nos ha acompañado del país, y eso le ha dado una oxigenación, porque la lectura también tiene que ser local, es decir, qué nos está pasando allá, incide en lo de acá y lo de acá. Yo creo que hoy, ahora que han pasado los años, creemos que Lima le da un aporte a una reflexión de construcción de país diferente, ¿no? Diferente a la esquina de la guerra, pero una construcción que te permita valorar el rico mulataje que tiene el país, que se puede convertir el arte y la cultura en una apuesta política de construcción, porque esta juventud es genial. Yo ver los foros de estos señores, que es una vaina potente de la cultura, que yo digo, wow, qué ciegos hemos estado para no ver. Pero eso hemos tenido claro también. Y yo diría que tal vez, y mi preocupación siempre ha sido en la construcción de paz que plantean en el gobierno, es que a veces es una construcción muy estadocéntrica. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, cuando uno se va a los territorios, es que los territorios también han tenido formas de dirimir conflictos de muchos años. Y yo digo que recoger esas expresiones de cómo dirimieron conflictos, hay que saber escuchar eso, y que sería el aporte para construir paz. Yo creo que nosotros hemos vuelto a recoger eso y a decir, hey, pongámosle cuidado al día grande, que tiene el día grande. Mire, y si pusiéramos ejemplos, pues vamos a encontrarlos acá. Yo creo que el Lima le apuesta a la construcción de paz desde la no violencia. Me gusta yo diría, esa forma de paces que construyen los pueblos. La Chagra, bueno, ahí yo creo que los trabajos de grado dan cuenta un poco de la profundidad, y bueno, saber que hoy que recorro siempre el departamento me encuentro estudiantes en tantos lugares, pues bueno, alguna cosita estamos haciendo, pequeñita como iglesia, ¿no? Claro, padre, créame que usted me da como cierta motivación para pensar tantas cosas tan importantes, tan relevantes que vienen haciendo en pro de la educación, en pro de la paz, en pro de los territorios, en pro del respeto, del reconocimiento de los pueblos, de los niños, de las mujeres, etcétera, ¿cierto? Yo creo que el papel que ha jugado el Instituto Misionero de Antropología en estos territorios antes de la guerra y hoy para la vida es fundamental. Y en ese sentido, padre, yo quiero preguntarle, usted, ¿qué piensa de estos espacios que hoy estamos gestionando en el departamento, ¿cierto? Hoy es el primer seminario internacional de historia y antropología, que todos esperamos sea el inicio de otras sinergias en las que se vayan sumando también instituciones importantes como el Lima, como las administraciones locales, las universidades que hoy hacen presencia aquí de manera reciente, ¿cierto? ¿Qué piensa usted? ¿Estos encuentros aportan? ¿Qué tipo de aporte hacen a la región? Estábamos hablando de qué aportes le hacen estos espacios de discusión académica, histórica, antropológica al departamento del Putumayo. Saúl, yo creo que le hace mucho bien, primero porque pues, nos obliga también a volver un poco a la memoria, a mirar. Yo creo que en la medida en que nos reconozcamos parte de la Amazonía y de esta caminata, yo diría de este éxodo esperanzador, porque a mirarlo también con ojos nuevos, ¿no? Yo creería que... Pero encontrar, yo creo que gente que le ha dedicado también desde la academia a profundizar el departamento, Saúl, yo lo veo importante, porque es posible que nosotros, siendo del Putungayo, tengamos una mirada muy corta también, y hay que reconocerlo. Yo cuando escucho acá, wow, esto es mucho más grande, siempre vamos a tener la posibilidad de aprender algo nuevo. Pero me llama la atención que también vinculen a la juventud. A mí me parece que aquí hay algo que es muy hermoso en lo que ha pasado, porque yo estoy seguro que estos chicos que vinieron, muchos de ellos
entrarán a reconocerse en su Amazonía y el papel que tienen que hacer en su Amazonía. Yo creería, Saúl, que lo que está haciendo este grupo de la Academia de Historia y con este foro internacional es abrir la posibilidad de diálogos, yo diría, en el departamento. Yo creo que va a ser, este puede ser para mí el epicentro de los diálogos frente a las construcciones de territorio, desde lo local, conocer la historia, pero también proponer horizonte. Yo creo que si nosotros logramos aquí, porque estamos en algo, Saúl, y es que yo creo que, y a mí me parece que las construcciones de país se han hecho desde arriba hacia abajo, pero yo creo que llega la hora en que las construcciones de país son desde abajo hacia arriba, es desde adentro y desde abajo. Es decir, incluir estas voces para mí es muy importante. Y es que yo tengo que decir que yo digo que hay en las comunidades uno puede encontrar realmente unas grandes sabidurías. Y la Amazonía para mí es una cantera de sabiduría, y yo digo, pero para eso se requiere algo que tal vez el Lima no lo da, y he luchado con algunas universidades aquí. Y yo te digo, Saúl, es una sociedad muy hiperconectada hacia afuera, pero muy poco conectada hacia adentro. Y yo creo que también debemos ser un poco más contemplativos. Es que la contemplación no es esconderse de la realidad de la historia, es todo lo contrario. Yo creo que el que es contemplativo puede leer la historia con ojos diferentes. Y yo creo que a veces necesitamos como universidades, como academia, hacer un pare. Y yo creo que es como acercarnos un poco al misterio, ¿verdad? Y eso a mí me parece que lo propicia acá. Entonces yo, encantado, hemos estado 2 días aquí, pues además con un libro nuevo. Digo, yo le decía hoy a Camilo, qué rico, porque esto uno lo lleva a los estudiantes, bueno, un poquito mal de voz, pero lo lleva uno a estudiantes y eso genera, bueno, miles de cosas. Pero ojalá, yo creo que esto es el comienzo. Creo que ya han surgido ideas de lo que puede venir para el nuevo encuentro. Agradecerles, Saúl, inmensamente, agradecer la invitación. Qué rico que las universidades podamos vincularnos de alguna esquinita. Yo sigo pensando que hay un reto y un desafío para mí, Saúl. La historia colombiana ha sido escrita realmente a veces desde un lado. Y yo creo que es necesario escribir la historia donde estemos todos, es decir, cómo podemos construir un futuro juntos, escribir nuestra propia historia y con una finalidad grande, que yo lo dije al comienzo. Todo trabajo hoy en Colombia, dado el conflicto que ha habido en Colombia, el trabajo que sea, de historia o de memoria, tiene que llevarnos a algo muy claro, es que tiene que acercarnos a la reconciliación como colombianos, y si no, no tendría sentido para mí. Y yo creo que es la apuesta de fondo que hay, que como la historia del Putumayo nos sintamos todos incluidos, incluso el que piensa a veces un poco diferente, pero se sienta incluido. Digamos, construyamos juntos que podemos hacerlo, porque creo que Colombia es urgente. Yo termino con esto, ¿sabes? Te lo digo un poquito como con dolor a veces. Yo tengo una montañita allá arriba de herencia de mis viejos que ya murieron. En la pandemia murió mi madre y yo cogí una tierrita en la montaña. Lamento. Y subo a sembrar arbolitos. Y a veces pienso y digo, ¿por qué este país me negó la posibilidad de haber vivido otra cosa? Hemos nacido en la guerra, Saúl, hemos estado en la guerra y seguimos en la guerra. Si la academia que hoy de historia nos puede permitir, desde lecturas de esquinas influyentes, del reconocimiento, a que Putumayo lleguemos a la reconciliación, a saber que lo podemos construir juntos. Yo tengo una fe profundísima, aquí hay un capital humano extraordinario, no es solamente guerra. Estos estudiantes que vienen a las universidades nos demuestran que están ávidos de construir un país diferente a la guerra, que se puede hacerlo desde otras esquinas. Yo digo, vale la pena, Saúl, vale la pena, y yo les agradezco muchísimo. Qué rico haber conocido gente que ha venido y quieren a este Putumayo y le dan aporte desde la academia.
agradecerles infinitamente, Saúl, y gracias. Verdad, me alegra mucho también conocerte y saber el trabajo que haces en Ecuador. Ojalá la vida nos permita juntarnos en algunos que estoy seguro que podemos hacer. De hecho, la frontera siempre ha sido una frontera imaginaria, porque seguimos siendo, bueno, lo que decía Vasconcelos, ¿no? Una raza cósmica. Claro. Somos hermanos y yo creo que la misma utopía que ustedes tienen la tenemos nosotros. Es una fraternizarnos entre nosotros, fraternizarnos con la Amazonía, este espacio privilegiado que Dios nos permite vivir. Padre, para la Academia Putumayense de Historia, el Centro Internacional de Estudios Andino-Amazónicos y el Grupo de Estado Desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana, es realmente un honor poder hablar con usted aquí en este Mocoa, en este departamento tan fuertemente golpeado por la violencia. Sin lugar a dudas, yo creo que en ese esfuerzo grande de entender que la Amazonía es una sola y que esa imagen de las fronteras tienen que ser borradas, dado que los estados nos separan, pero que sea la historia, la academia y sobre todo la sensibilidad por la vida la que nos una. Esperamos que la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador extienda esos lazos de fraternidad, esos lazos de amistad y hermanamiento con un departamento tan importante, tan significativo como el Putumayo y un país tan hermoso como Colombia. Saúl, antes de terminar, aprovecho, porque para mí sería un honor para nosotros poder, con la Universidad Salesiana del Ecuador y con el Instituto del Putumayo, entablar un hermanamiento. Me encantaría poderlos visitar, iría con algunos profesores. Creo que tenemos, viviendo en un sector amazónico, mucho que compartir y mucho que ayudarnos y apoyarnos. De tal manera que también feliz, muchas gracias, Saúl, por conocerte y bueno, un abrazo genial a todos ustedes en el Ecuador y a quienes hicieron parte de este evento. Padre, muchísimas gracias.